La guerra es realmente el negocio más rentable del mundo. En este video, verás cómo los conflictos han movido economías, industrias y poder global a lo largo de la historia. En breve, te revelaré la verdad oculta de los países poderosos y su curiosa relación con el conflicto. La guerra no es un accidente aislado, es un patrón repetido que atraviesa siglos como una máquina que nunca se apaga. Durante más de 3000 años, la paz apenas ha ocupado una fracción mínima del tiempo, mientras los conflictos se repiten con distintos nombres, pero con las mismas consecuencias, desde tensiones recientes entre Rusia y Ucrania hasta disputas en Medio Oriente o enfrentamientos en regiones estratégicas. El escenario cambia, pero la lógica se mantiene: destrucción masiva y gasto descomunal. El impacto es directo y brutal. Millones de vidas se pierden o quedan marcadas por heridas físicas y psicológicas que no desaparecen con el fin del conflicto. A esto se suma la devastación de recursos naturales y ciudades enteras que tardan décadas en reconstruirse. Sin embargo, hay un elemento que pasa más desapercibido y que resulta igual de impactante: el dinero. Cantidades gigantescas que podrían destinarse a salud, educación o desarrollo sostenible terminan financiando armas, logística militar y operaciones bélicas. Mientras hospitales necesitan recursos, los presupuestos militares se disparan. Mientras la población busca estabilidad, los gobiernos redirigen fondos hacia la guerra. Este desequilibrio no es casualidad, es una decisión estratégica que revela prioridades claras. La guerra consume, transforma y redefine economías enteras, convirtiéndose en un motor que, aunque destructivo, nunca deja de moverse. El inicio de la Primera Guerra Mundial no fue improvisado. Fue el resultado de años de crecimiento industrial acelerado, rivalidades económicas y expansión militar. Alemania emergía como una potencia en ascenso, impulsada por la Segunda Revolución Industrial, aumentando su producción de acero y fortaleciendo su presencia comercial a nivel global. Este crecimiento generó tensiones directas con potencias tradicionales como Reino Unido y Francia, creando un escenario listo para explotar. Cuando el conflicto estalla, la economía se convierte en el verdadero campo de batalla. Reino Unido toma el control financiero del bloque aliado, canalizando recursos masivos y financiando la guerra con créditos que superaban miles de millones de dólares. Para sostener este ritmo, recurrió a préstamos internacionales, especialmente desde Estados Unidos, generando una dependencia económica que marcaría el futuro global. Por otro lado, Alemania adoptó una estrategia completamente distinta. Apostó por la autosuficiencia, explotando territorios ocupados y utilizando mano de obra forzada para mantener su maquinaria en funcionamiento. Esta decisión provocó escasez interna, inflación acelerada y un mercado negro que crecía fuera de control. La economía comenzaba a resentirse incluso antes del final del conflicto. El costo total fue devastador: decenas de millones de soldados movilizados, millones de muertos y heridos, y una carga económica enorme para la época. La guerra no solo cambió fronteras, también transformó el sistema financiero global, dejando claro que los conflictos modernos no se deciden únicamente en el campo de batalla, sino también en la capacidad industrial y económica de cada país. El fin de la Primera Guerra Mundial no trajo estabilidad, sino un nuevo frente: la economía. El Tratado de Versalles se convirtió en una imposición que dejó a Alemania en una situación límite, sin flota, con territorios perdidos y una deuda equivalente a cientos de miles de millones actuales. El país quedó atrapado en una crisis difícil de sostener. La presión financiera no afectó solo al gobierno, también golpeó de forma directa a la población. La moneda alemana se desplomó de forma dramática. Lo que antes tenía valor en un día, para otro no alcanzaba ni para lo básico. La hiperinflación convirtió el dinero en papel sin peso real, generando caos en el comercio y desesperación en las calles. A esto se sumó la invasión de regiones industriales clave como el Ruhr por parte de Francia y Bélgica, lo que paralizó aún más la producción. El problema no se limitaba a Alemania. Europa
quedó fragmentada, con nuevas fronteras que separaron recursos de centros industriales y afectaron la producción. La pérdida de millones de trabajadores en edad activa redujo la capacidad de recuperación, mientras las deudas entre países generaron un efecto en cadena difícil de sostener. El panorama era inestable y cargado de tensión económica. Mientras el mundo intentaba recuperarse, varias potencias comenzaron a prepararse en silencio para el siguiente gran conflicto. Alemania, lejos de aceptar las limitaciones impuestas, reactivó su maquinaria militar de forma encubierta, destinando más de la mitad de su gasto público al rearme. Su capacidad industrial creció a un ritmo sorprendente, pasando de una fuerza aérea mínima a miles de aeronaves en pocos años. Japón, altamente dependiente de recursos externos, apostó por expandirse para asegurar materias primas esenciales. Italia, en cambio, entró en la competencia con claras desventajas, mostrando debilidades en tecnología y recursos financieros. Este desequilibrio marcó el inicio de un conflicto donde la estrategia económica sería tan decisiva como la militar. Durante la guerra, el dominio inicial favoreció a las potencias del eje, pero la capacidad de los aliados para producir, reemplazar pérdidas y sostener el esfuerzo bélico cambió el rumbo. El gasto militar alcanzó niveles extremos, consumiendo grandes porcentajes del Producto Interno de cada nación involucrada. La guerra se convirtió en una competencia de resistencia económica. El punto más impactante llegó con el desarrollo del arma más destructiva jamás creada, la bomba atómica. No solo puso fin al conflicto en el Pacífico, se inauguró una nueva era donde el poder se mide en capacidad de destrucción total. Desde entonces, la carrera nuclear ha mantenido al mundo en una tensión constante, con miles de armas listas para ser utilizadas en cualquier momento. México no entró desde el inicio del conflicto, pero cuando lo hizo, siguió una estrategia definida. Tras los ataques a buques petroleros, dejó la neutralidad y se alineó con los aliados, lo que abrió oportunidades económicas relevantes. Mientras otras naciones enfrentaban destrucción, el país reforzó su producción y dio un impulso a su desarrollo industrial. Su participación no se limitó al ámbito militar. Miles de trabajadores se trasladaron a Estados Unidos mediante acuerdos laborales, fortaleciendo sectores como la agricultura y la industria. Al mismo tiempo, el petróleo mexicano se volvió clave para sostener las operaciones bélicas. Este intercambio aportó ingresos, estabilidad financiera y favoreció el crecimiento urbano. El efecto fue directo. La industrialización se aceleró y transformó la economía nacional. A diferencia de regiones afectadas por la guerra, algunos países lograron expandirse en medio de la crisis. Con el tiempo, esta dinámica evolucionó hasta dar paso a un escenario donde la industria armamentista se consolida como uno de los sectores más grandes a nivel global. Las principales empresas del sector generan ingresos que superan incluso los presupuestos de varias naciones. Contratos estatales, desarrollo tecnológico y una demanda constante mantienen su expansión. La tensión internacional sigue alimentando nuevas inversiones y asegura un flujo económico continuo. Desde esta perspectiva, la guerra no solo destruye, impulsa estructuras económicas de gran escala. Detrás de muchas decisiones en materia de defensa opera una red de influencia discreta, pero determinante. Los grupos de presión rara vez aparecen en público, aunque tienen un papel clave al orientar políticas según intereses concretos. Este sistema, activo desde hace más de un siglo, se ha perfeccionado con el tiempo y hoy funciona con mayor precisión. La investigación en influencia política no ha dejado de crecer. Grandes organizaciones destinan millones para asegurar que las decisiones estratégicas les favorezcan. Regulaciones, presupuestos y contratos pueden modificarse según el nivel de influencia que se ejerza. Este proceso, aunque poco visible, termina definiendo el rumbo de sectores completos. A nivel global, el gasto en defensa sigue en aumento. Más de 100 países han incrementado sus presupuestos, impulsando una competencia constante por avanzar en tecnología y capacidad militar. El poder de la guerra no solo cambia fronteras, también transforma economías enteras y define el mundo actual. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar si te gustó el video. Y prepárate para el siguiente contenido que te sorprenderá muy pronto.